Gracias, amados oyentes, por su fina y amable sintonía. Usted ha escuchado su programa radial Probando los Espíritus, presentado por la Iglesia de Cristo, que se reúne en Colonia San Luis, segunda etapa. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. La Iglesia de Cristo, Colonia San Luis en Moncagua, se complace en presentar su programa radial, Probando los Espíritus, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado, hermanos y amigos, por lo que dijo el gran apóstol Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Es un programa creado con el propósito de ayudarles a purificar sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Quédese con nosotros y les será mucho provecho espiritual en su vida. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien los predique? Recuerde que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El buen Salvador, de edad esperando es su anhelo mejor. El Evangelio de Cristo, la verdad libertadora, es el tema en el que estamos estudiando, amigos y hermanos radioescuchas. Soy Jaime Tario Portillo, por supuesto, al servicio del Señor Jesucristo y también de todos nuestros amigos radioescuchas, amigos y hermanos, por supuesto. Y desde luego el hermano Neftalí, que creo que piensa lo mismo. Así es, estamos siempre dispuestos a hablar lo que Dios manda. Muy bien, estamos totalmente en vivo y en directo para todos los que nos sintonizan este viernes ya 25 de marzo del 2011, ¿verdad? Estamos aquí con esa buena disposición de ayudar a nuestros amigos con el compartir el mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Así que de esta manera, llámenos, amigos, si desea hacerlo, puede llamarnos a nuestro número telefónico acá en la cabina de la Radio Popular, es el 2669-5150. A todos nuestros amigos radioescuchas que quieran hacer una pregunta, comentario o alguna inquietud, pues pueden hacerlo a nuestro número 2669-5150. Estos son temas evangelísticos, hermano, que estamos tocando, hermano Necta. Son temas muy importantes para nosotros, que es necesario que la gente los entienda en cuanto al Evangelio. Así es, ayer estuvimos hablando de Juan capítulo 8, versículo 32, hermano, donde el Señor hace una promesa de libertar del pecado a aquellos que conocen la verdad. No solamente es necesario conocer la verdad, sino ser libertados del pecado, ¿verdad? Esa es la promesa del Señor. Ya hemos estudiado, hermano, en nuestro estudio del día de ayer, que iniciamos este tema del Evangelio. Hemos visto ya por estas escrituras que todo hombre, por haber cometido pecado, es esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces, siendo que es así, hay una grave necesidad en todo ser humano, en toda persona, de ser librado de esta esclavitud terrible. Y es importante que entendamos que el único poder que puede librar del poder del pecado es la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo. Todos tenemos una necesidad urgente y por ello es importante conocer la verdad que nos puede hacer libres. Así que necesitamos entender que todos somos convictos criminales espirituales porque todos hemos pecado, según 1 de Juan 3:4. Es necesario entonces que entendamos que todo pecado, todo lo que nos hace ser pecadores, merece la pena de muerte, la pena capital, según Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es muerte. Pero también preguntaba el hermano, ¿qué es la verdad? Contestábamos esta pregunta leve, despacio, sin ir a prisa. ¿Qué es la verdad? Bueno, ya buscamos un poco y hemos encontrado que hay muchas verdades en el Antiguo Testamento, en la Biblia, pero que no toda verdad es la verdad que liberta. A pesar que todas son buenas. Todas son buenas, verdaderas y dependen y vienen de Dios. Por ejemplo, la creación al principio, el arca de Noé, el diluvio, milagros. Los milagros que Jesucristo hizo, todos son verdades. Pero
La verdad que Cristo promete en Juan 8, 31 al 34, que hemos estudiado, es una. Así es. Y estuvimos buscando esta verdad en el trayecto del estudio. Hemos llegado poco a poco a conocer cuál es esa verdad. El hombre purifica el alma cuando obedece esta verdad, el Evangelio de Jesucristo. Así que ya hemos aprendido que el Evangelio que es anunciado es la verdad que salva al hombre. Es el Evangelio de Cristo. El Evangelio, según Efesios 1:13, nos enseña que es el Evangelio de vuestra salvación. Así es. Así que ya llegamos ahí que esa es la verdad, el Evangelio, la verdad que liberta al hombre. Y que según Romanos 1:16 es poder de Dios. Este Evangelio es el poder de Dios que liberta del pecado. Y es importante conocerlo. Pero, ves, el Nuevo Testamento contiene toda la enseñanza, sí, de las enseñanzas apostólicas y de Cristo, pero no todo esto es el Evangelio según lo que hablábamos ya anteriormente. Pero la pregunta que sigue es, ¿qué es el Evangelio? Bueno, nos quedamos el día de ayer en esta respuesta, que el Evangelio es un mensaje sencillo pero poderoso, y basándonos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el Evangelio es que muerte, sepultura y resurrección. de Cristo. Así Muerte, sepultura y resurrección. El Evangelio entonces es un mensaje sencillo, ¿verdad? Que todos los hombres tienen la capacidad de poderlo entender. Todos los que tienen buen sentido natural, buen uso de sentido natural, pueden entender y comprender el mensaje del Evangelio, ese Evangelio redentor que Dios nos ha dejado. La verdad que libra, ¿verdad?, del pecado. El Evangelio consta de la enseñanza sencilla pero poderosa, según el mensaje de ayer, que es la muerte del Hijo de Dios. Él pagó por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz, Él se sacrificó por nosotros y murió en la cruz del Calvario. Claro, luego fue sepultado y como resultado tenemos el gran poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo. Así que entonces, amigos oyentes, esta fue una resurrección corporal al tercer día después de haber muerto, demostrando así su divinidad y poder sobre la muerte y el Hades. El Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra salvación. Esta es la base fundamental de la fe del cristiano. Ahora, es muy importante, hermano, conocer esa verdad, porque como decíamos, si no conocemos la verdad de la que está hablando Juan 8:32, nos van a vender cualquier verdad. Sabemos de que hay muchas verdades buenas en la Biblia, pero de la verdad que está hablando en sí, Juan 8:32, pues es el Evangelio. Y eso es lo que usted está diciendo, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así es. Es muy importante eso. Vamos a continuar el desarrollo de nuestro estudio, hermano, y pues vamos a cumplir con lo que prometimos. Lo que continúa ahora es la obediencia a este Evangelio, ¿verdad? Así es. Hay que obedecer este Evangelio, amigo oyente. Sí, porque ya que se descubrió que la verdad es el Evangelio, pues es importante hablar de la obediencia al mismo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, como dice, en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Qué bonito este pasaje. Si usted se fija, amigo oyente, si usted lee con nosotros, la obediencia al Evangelio es mencionada en este pasaje de 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, a los que no conocieron ni a Dios, obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy importante para el tema que estamos tocando, hermano. Estamos hablando que conocimos el Evangelio, conocimos que es la verdad, pero es necesario obedecerlo. Pero no lo obedecen. Mucha gente también lo conoce, pero no lo obedece. Y de nada sirve. Y el texto dice, a los que no conocieron a Dios, así es, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero ¿qué sucede cuando no se obedece? ¿Hay opción de solo no obedecer y no hay ningún problema? Pues el siguiente texto dice, hermano, que los que no obedecen... El versículo 9. Sí. Dice el versículo 9, los cuales, ¿quiénes? Los que no obedecen al Evangelio de Cristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos. ¿Qué es esto?
Bueno, quitados, apartados. Apartados, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto se llama consecuencias. Consecuencia de desobediencia. Así es. Precisamente por eso estamos aquí, amigo oyente, para que usted se haga obediente al Evangelio de Cristo y en aquel día, pues usted no sea separado de esta forma, excluido de esta forma de la presencia de Dios. Precisamente es lo que queremos de usted y para ustedes, amigos, que vengan a la obediencia a este mensaje. Recuerde que Pedro ya nos enseñó en 1 de Pedro 1:22 que es necesario obedecer la verdad para purificar el alma. Ya aprendimos que esta verdad es el Evangelio, o sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Este es el gran poder de Dios para salvar al hombre. En este texto la Biblia nos enseña, ¿en cuál texto? Pues en 2 Tesalonicenses 1:6-9, que ya lo leímos. Nos enseña esta escritura que es necesario obedecer al Evangelio. Para que el Evangelio nos libre del pecado es necesario obedecerlo. Así es. Así es. Entonces, pero ¿cómo podemos obedecer nosotros la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Bueno, yo debo decirles, ¿verdad?, que es importante hacerlo. Así es. Obedecer esta muerte, sepultura y resurrección. Pero vale la pena aclarar en este momento para los que nos escuchan. Claro que no nos van a crucificar a nosotros en Jerusalén, hermano Néctor. Ni nos van a sepultar en la tumba y resucitarnos allá al tercer día. Pero hay que hacer algo. Pues sí, pero no exactamente lo que Jesús hizo. No literalmente, no sí, literalmente como se lo hicieron al Señor, pero sí, en parte tenemos que hacer algo. Y dice ahí en Romanos capítulo 6, sí, versículos 17 y 18, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquella forma de doctrina. ¿Podría usted decirme, hermano Jaime, cuando Pablo está diciendo aquella forma de doctrina, a qué se está refiriendo? ¿Significa entonces de que nosotros podemos bautizarnos como querramos? ¿Podemos inventarnos un nuevo modelo, un nuevo diseño? Realmente el texto bíblico habla de una forma. Cuando hablamos de forma, hablamos de un diseño, un croquis, un plano, algo que no se puede salir. Así es. No se puede salir de esa norma. Por tanto, yo creo que lo que se les está diciendo a los cristianos en Roma, ellos hicieron algo. Y según el pasaje, ellos hicieron algo según una norma. Y no una norma humana meramente, sino de Dios. Así es. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por supuesto, los que llevaron el Evangelio a Roma, que no estamos seguros realmente quién fue, lo que podemos decir así, a grosso modo, es que los que oyeron el Evangelio en el día de Pentecostés, que eran algunos romanos allí presentes, fueron los que llevaron el Evangelio a Roma. Pero cuando Pablo escribe esta carta, les dice que a ellos les fue entregado este mensaje, esta forma, esta norma. Claro, pienso que ellos lo recibieron en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. La forma en que Pedro predicó: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el diseño. Según la escritura de Hechos capítulo 2, habían más de 14 naciones presentes en el día de Pentecostés, dentro de las cuales estaban algunos de Roma. Así es. Ahora, por lógica entendemos que el mensaje fue llevado a Roma por medio de estos que estuvieron presentes en la primera predicación del Evangelio por el apóstol Pedro allí en Jerusalén. Por tanto, ellos recibieron esta forma de doctrina y la llevaron allá a Roma, y allá se establece la iglesia de Cristo. Ahora Pablo escribe a esta iglesia de Cristo en Roma que está allí, les dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma. Aquella forma es un modelo. Dios siempre ha dado modelos, porque dice ahí en Éxodo 26:30, hermano, dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén, sí. O sea, significa entonces que Dios siempre ha tenido el propósito de dar unas reglas, de dar un modelo, un diseño, un plano. Imagínese una persona, un millonario, dándole un plano a un arquitecto y le da el plano, ¿verdad? Y el arquitecto dice, bueno, le voy a hacer
3 ventanas más. Sí, algo un poquito más Sí. grande, 1 metro más, 1 metro Sí. menos. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, vamos a construir la casa de oración y le vamos a hacer un cuartito, ¿verdad, hermano Jaime? Para, Sí. para los churros, para los... Para los negocios. Para los tamalitos. Ay, no se sí. puede, o sea, ya estamos añadiéndole algo a algo que Dios no. En cuanto al tabernáculo, hermano, realmente era un diseño exacto. Es un diseño exacto. Eso Sí. se llama. Todo esto es figura, hermano. ¿Verdad? Así es. Todo esto es figura. Todo lo que vemos del Antiguo Testamento, el arca de Noé. Al igual que el arca de Noé. El arca de Noé. Porque, por ejemplo, en Génesis, que es donde está ese ejemplo del arca de Noé, ¿verdad? Que en el capítulo 6 encontramos esa enseñanza nosotros de cómo, pues, Dios le dijo, hazte el arca de madera de gofer. De gofer, sí. De gofer. Él le dio la madera, no cualquier madera, exactamente eso. Y de esta manera la harás. Así es. Ahora, la especificación de Dios, de esta manera la harás. Dios le dio la longitud, la anchura y la altura, cuántas ventanas y cuántos cuartos. Dios le dio todo exactamente. ¿Y qué iba a hacer Noé? ¿Qué tenía que hacer Noé? Obedecer. Obedecer la forma. Obedecer la forma. Hermano, cuando Dios da una forma, usted no necesita decir que no haga de otra. Imagínese que Dios no le dijo a Noé, hacerla de madera de gofer, no la vas a hacer de aceituno. No. No la hagas de almendro. ¿Verdad que no? Es importante las especificaciones en la Biblia. Sí. Sí, mucha gente toma doctrinas para practicarlas por invento o invención humana, Sí. simplemente porque la Biblia no lo prohíbe Como la directamente. Biblia no lo prohíbe, pero lo cierto es que sí lo prohíbe. Desde el momento en que especifica una cosa, Lo demás queda prohibido. lo demás queda prohibido. Así es. Pero volviendo a Romanos 6, hermano, como Sí. dice otra vez, 17 y 18. 16 y 18 dice. Gracias a Dios, dice. Pero gracias a Dios. Sí, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Hermano Jaime, me llama la atención aquí cuando dice aquella forma de doctrina y de corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma. Es importante, hermano, obedecer de corazón. Pero no solamente vale la pena obedecer de corazón, o sea, hacer las cosas de corazón, sino obedecer. Y no solamente obedecer, sino con la forma. Amén. Son 3 cosas. Sí. Son 3 cosas. De corazón, la forma y todo. Porque es posible obedecer, pero no la forma, hermano. Pero no la forma. No esa forma. Y ya vamos a hablar un poquito después de la forma, pero quiero decirles antes a los amigos que estas personas allá en la iglesia de Cristo en Roma, estas personas estaban en la misma condición que los judíos a quienes Cristo dijo, la verdad os hará libres. Sí. Estaban en la misma condición. Ellos eran esclavos del pecado. Bien lo dice Pablo en la carta. Así es. Pero aunque erais esclavos, habéis obedecido. Habéis obedecido de corazón. Entonces, ellos eran esclavos del pecado, claro, pero algo había sucedido para cambiar su situación. Habían sido libertados del pecado. Ellos habían conocido la verdad, sí, pero también habían hecho algo más. La habían obedecido de corazón. De corazón. Lo que estamos hablando. La forma. Habían obedecido sinceramente el Evangelio de Cristo. No literalmente, sino que habían obedecido de corazón aquella forma. Es una forma de hacer igual a lo que Cristo hizo en lo literal. Así es. Es una forma, es decir, que el Evangelio presenta. Ellos habían obedecido, hermano, Así es. una forma, y esta es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el resultado fue la libertad del pecado, ¿verdad? La Así es. salvación. ¿Cuál fue la forma del Evangelio que obedecieron? Romanos 6. Capítulo Vamos 3. atrás. 6, 3, 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí estamos hablando de la forma. Una forma. Ahora tenemos la forma escrita. Sí. Ya hemos hablado de la forma, del diseño, cómo lo ha dejado Dios para que el ser humano lo ejecute, ¿no? Lo Así es, obedezca. así es. Entonces, pero Romanos 6, 3 y 4, parece que el apóstol hace una pregunta retórica a los cristianos allí en Roma, Claro que es pregunta retórica. Es una pregunta retórica para ellos. porque ellos no ignoraban esto. Les dice, ¿o no saben? Y yo no creo, saben. hermano Neptali, oiga esto,
y los hermanos que nos escuchan, es un gravísimo error que un hermano en la iglesia de Cristo no sepa lo que ha hecho cuando se bautizó. Si un hermano en Cristo no sabe que él murió con Cristo y fue sepultado con Cristo en el bautismo, si no entendió esto al hacerlo, él no se bautizó bíblicamente. Simplemente se mojó, se bañó. Al igual que los sectarios. El sectarismo que practica el bautismo, por supuesto, hablamos de esto porque es necesario. Así es. Ellos también sumergen en el agua, pero realmente no lleva la forma que debe de llevar en la mente el candidato. La persona que se bautiza debe de llevar en su mente una enseñanza, una creencia concreta en esta forma. Sí, porque el sectario no lo hace con este sentido, hermano, no lo hace con este conocimiento del que Pablo está hablando aquí. Ellos lo hacen con aquel entendimiento de que es para ser miembro en propiedad de determinada secta, que es para participar en privilegios en ella, porque según los sectarios, ellos son salvos antes de bautizarse, cuando aceptan y levantan la mano. Pero la Biblia no enseña nada de esto. Encontramos aquí la obediencia de los cristianos en Roma, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos muerto con Él al bautizarnos. Porque el bautismo es una sepultura. Eso dice este versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Hermano, pero ¿y qué sucede con aquellos que le echan un poquito de agua en la cabeza al niño? ¿El bautismo? Hermano, a propósito, a veces decimos nosotros que lo llamamos bautismo. Realmente lo que practican nuestros amigos los católicos no es bautismo, porque la palabra bautismo es una palabra griega y que aún no ha sido traducida a nuestro castellano, pero que sí, el griego, el original, en el interlineal, dice que es bautisto. Esta palabra es traducida sepultar, hundir y sumergir. Porque eso dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo. Es decir, es sepultura. El bautismo es sepultura, no un rociamiento, no un poquito de agua ni verdad en la persona. Es una lástima, hermano, que esa palabra no la hayan traducido, pues sí. Casi toda la Biblia está traducida. Sí, hay palabras que no, pero no sabemos con qué propósito no lo hicieron. Porque si esa palabra estuviera traducida, como usted dice, se entendieran mejor las cosas. Sí, ¿verdad? Nuestros amigos, los que están en el catolicismo, ellos lamentablemente tenemos que decir la verdad, hermano. Así es. La verdad es dura, pero es muy importante. Ellos realmente no fueron bautizados. Así es. Ellos dicen que fueron bautizados, pero realmente ellos fueron rociados con un poquito de agua y luego, aparte de esto, no fueron sepultados. Son varios errores. Primero, pues no fueron ni sepultados. Y segundo, no creen como un adulto como el Señor mandó. Amén. No creen que al momento de bautizarse se van a sepultar con Cristo, van a morir con Cristo y van a resucitar con Cristo allí en el bautismo para vida nueva. Así es. Porque esta es la forma que enseña la Escritura. El candidato que se va a bautizar debe entender que es para el perdón de pecados y que allí va a morir el viejo hombre y que allí va a ser sepultado el viejo hombre y va a nacer el nuevo. Es de lo que Jesús hablaba en Juan 3, ¿no? Así es. Que hay que nacer del agua y del Espíritu. Así es. Entonces, ¿qué tenemos allí? Nos enseña ese texto que el propósito dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo se levantó de la tumba, dejó este mundo, también nosotros nos levantamos del bautismo y dejamos las prácticas de este mundo. Ese es el propósito del bautismo. Amén. Porque en el versículo 1 de Romanos 6 dice claramente, nos dice que o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, no, dice Pablo. Porque los que hemos muerto, ¿cómo vamos a vivir otra vez en el pecado si ya morimos para él? Sí. Por tanto, amigo oyente, en el bautismo en agua, el pecador participa en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Esto es el Evangelio. El Evangelio debe ser obedecido de esta forma. El versículo 5, hermano, de capítulo 6 de Romanos, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es una semejanza. Así es, no es como usted decía, hermano, que no es que no nos van a matar, ¿vea? No nos van a crucificar. Literalmente allá en Jerusalén, y que vamos a ser sepultados en la tumba, así como Jesús, y resucitar al tercer día. Pero es algo parecido. La obediencia, pues, no es literal, ¿no? En el sentido de aquel. Pero sí,
es una obediencia figurada. ¿Por qué semejanza? Una figura. Semejanza significa algo parecido, algo sí, parecido. algo que parece. Esa es la forma, amigo, en que nosotros podemos participar en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero hermano, volviendo a Juan allá, 8:32. Jesucristo le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué ellos no podían conocer la verdad en ese momento? ¿Por qué? ¿No habían muerto Jesús? Porque el Evangelio consta de muerte, sepultura y resurrección. Ellos no, y les dijo: si permanecéis, si permanecieres en mi palabra. Imaginen lo que le dijo: seréis verdaderamente mis discípulos. Estaba hablando de un tiempito de futuro, ¿no? Era futura, conocer la verdad en el momento que Jesús habló, era futuro para ellos. Para ellos era porque futuro. Jesús tenía que todavía morir. Así es. Ser sepultado y resucitar. Entonces, se cumple la verdad es confirmada. Jesús no les podía hablar del Evangelio en ese momento, no les podía hablar de ese momento, de esa verdad. No la iban a entender, hermano. ¿Cómo iban a entender una verdad si no había muerto, no había resucitado? Era imposible. Tenían que conocerla posteriormente. Ese era el caso. Entonces ahí tenemos que el pecador, amigo oyente, muere al pecado, es sepultado con Cristo y resucitado para vida nueva. Obedece al Evangelio en el bautismo bíblico. Antes de ser bautizado, el hombre es todavía esclavo del pecado. El bautismo bíblico es la forma del Evangelio, es una sola forma. Así es. Así que sencillamente, si alguien se bautiza con la idea de que es para ser miembro en determinada secta o participar en privilegios en ella, o se bautiza por otros propósitos, pero no tiene el concepto en su mente, la forma en su mente, ese conocimiento de que es para el perdón de pecados, de que es para recibir el don del Espíritu Santo, y que es para morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, y que es para resucitar con Cristo para vida nueva. Si alguien ignoró esto al acto del bautismo, sencillamente, amigo, se ha mojado, pero Así no ha es. nacido de nuevo. Me gusta, hermano, como dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 5, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Esta es la forma del que estamos hablando. Está hablando, y de ahí se toman mucho que dicen: yo ya fui bautizado cuando niño. Pero ya hablamos. Porque ellos dicen, le hago caso al versículo, porque dice que un bautismo debe de ser. Amén. No, pero aquí está hablando de una forma. Sí, muchas personas no entienden, hermano. Creen que ser bautizado una vez es simplemente ser metido al agua una vez y ya dos veces no. Y ya estuvo. No, el texto no está hablando de eso. Está hablando de un bautismo, es la forma. Está hablando de una forma, de un diseño. Un diseño, una forma diseñada por Dios. Una forma de creer, de tener en mente. Así es. Que tenemos que confiar en eso. De eso está hablando. Así que, por tanto, el bautismo es una sepultura, como dice Colosenses 2:12. El poder de Dios, el poder es de Dios. Dios tiene el poder. Nosotros solo tenemos que confiar. El pecador sencillamente cree en este poder y es resucitado en el bautismo para vida nueva. Mediante la fe en el poder de Dios. Dice, hay que confiar en el poder de Dios. O sea, mediante la fe en el Evangelio. Así que nosotros, para concluir, amigos y hermanos, según Marcos 16, 15 y 16, que es con el texto que iniciamos ayer. Así es. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de Jesús decir: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cristo enseñó lo mismo a sus apóstoles entonces, después de su resurrección, ¿cierto? Sí. Prediquen el Evangelio para que conozcan la verdad. Así es. ¿Sí? El que creyere, o sea, el Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección, creer esta verdad. Pero y fuere bautizado. Sí, porque no se quedó solamente en No, habla de la obediencia. Así es. Y fuere bautizado, o sea, obedecer la verdad también. Resultado, será salvo. Después, ahora, libertado del pecado, entonces usted no necesita conocer toda la Biblia, mi amigo, ni la doctrina del milenio, del Espíritu Santo y de muchos otros temas para librarse del pecado. Únicamente tiene que conocer la verdad, el Evangelio, obedecer la verdad en el bautismo bíblico y luego aprenderlo, aprender, por supuesto, todo lo que Cristo ha mandado a través de los apóstoles, según Mateo 28, hasta el versículo de 18 al 20, sí, que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que, por tanto, amigo oyente, hemos concluido nuestro tema del Evangelio, la verdad del Evangelio. Usted ha conocido la verdad, pues la entiende. ¿Cree usted en esta verdad, el Evangelio?
¿Reconoce usted su necesidad de ser libertado del pecado? ¿Por qué no obedece usted la verdad, el Evangelio de Cristo, lo más pronto posible? Hágalo. Nosotros estamos para ayudarle. Les agradecemos mucho por su amable atención. Al final están nuestros teléfonos, nuestra dirección de correo y del local de la Iglesia de Cristo, donde nos congregamos para ayudarle con todo gusto. Que Dios nos bendiga a todos. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Hemos llegado al final de su programa. Hoy, gracias a